Bueno, felicidades a todos por llegar aquí a tiempo a pesar del cambio de hora, ¿verdad? Y en esta mañana seguimos con el libro de Josué en el capítulo 3 y tenemos un tema que espero que disfrutes, que se titula No dejes de mirarle. No dejes de mirarle, no dejes de mirar al Señor. Yo no sé si lo has escuchado más de una vez, pero nos hemos hecho expertos en las miradas en la pandemia. ¿No te lo han dicho? Como ya no se nos ve la cara, de la nariz para abajo, ni siquiera la nariz. Algunos a veces nos quitamos la mascarilla un poco para respirar y antes de que nos pillen nos la volvemos a subir, ¿verdad? Pero solamente vemos lo que son los ojos. Y de repente los ojos han cobrado un valor importantísimo, ¿no? Y bueno, eso es una esperanza para los que no les gusta mucho su cara, ¿no? Decir, mira, ahora me la tapo, ¿no? Aunque ahora han sacado mascarillas transparentes. Pero bueno. Dice que el niño le pregunta a la madre, ¿por qué papá es tan feo? Dice, es que le conocí en una época de pandemia, hija. Y internet está lleno de memes acerca de esto. Pero de repente destacan los ojos. Y dice que hemos aprendido a sonreír con los ojos. No sé si lo has notado y lo has hecho, ¿no? ¿Cómo le expresas a alguien? Estás ahí como intentando. Pero en esta mañana quiero hablarte acerca de mirar con nuestros ojos a los ojos del Señor. No dejes de mirarlo. Si tienes hijos, me vas a entender rápido. En ocasiones estás con tu hijo y llega alguien y le ofrece algo. Y entonces todos los años de educación que tú has tenido se resumen en ese momento. ¿Lo aceptará o no lo aceptará? A veces puede ser algo muy grave o puede ser algo muy simbólico, ¿no? No tan importante, ¿no? Pero lo que todo padre queremos cuando estamos ahí y alguien llega a ofrecerle a nuestro hijo algo que nosotros le hemos dicho que no puede hacer, o no puede comer, o no puede usar, ¿qué queremos que haga el hijo? Que diga que no, ¿no? Lo que le hemos enseñado, ¿no? Pero muchas veces no ocurre así, ¿verdad? Pero bueno, no te voy a decir eso para no desanimarte. Pero qué gratificante es cuando un padre está ahí y de repente llegan y le ofrecen algo a tu hijo delante tuyo y el niño, antes de cogerlo, ¿no? De repente te mira. Y te mira. Y tú no tienes que decir nada. Pero con tu mirada el niño sabe si hay permiso o no hay permiso. ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? Qué orgullo es para un padre cuando el niño te mira y tú le dices, sí, sí, tranquilo, que parezco un ogro yo, que no pasa nada. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no? Qué malo es cuando el niño lo mira, lo coge y se va corriendo, ¿no? Qué frustrante, ¿no? No sé si castigarle al niño o al que le ofreció la chuche que no podía darle, ¿no? Pero tú y yo tenemos que aprender antes de tomar decisiones, antes de meternos en líos, antes de hacer cosas que no debemos hacer. Como ese niño, mirar al padre. Señor, ¿lo cojo o no lo cojo? Señor, ¿este trabajo es para mí o no es para mí? Señor, ¿esta decisión es una cosa buena? ¿Es una trampa? Y cuando dice, no, me tienes que dar una respuesta ya. Es que quiero preguntarle a mi padre. Claro, si le dices eso al que te lo está pidiendo en ese momento, pero le puedes decir, me necesito un poco de tiempo. ¿Para consultarlo con quién? ¿Con la almohada? Con el Señor. Y en esta mañana aprendemos en el capítulo 3 de Josué que es necesario estar pendiente del Señor, seguirle a Él, que sea Él el que diga si la luz está verde o roja, cuándo es el momento de empezar o cuándo no. Tenemos que estar pendientes de seguirle. Tenemos que limpiarnos para poder seguirle y tenemos que obedecerle. De esas tres cosas hablaremos, pero tenemos que estar pendientes de Él, de su mirada, de qué es lo que Él piensa. Y vamos a Josué capítulo 3 y lo vas a entender rápidamente cuando veas lo que dice el texto, porque dice en el capítulo 3, versículo 1, que Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y descansaron allí antes de pasar. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan,
Saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Lo que os dice Josué es, mirad, vosotros descansar. Pero cuando el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, no es Dios, representa la presencia de Dios. Cuando se levante, vosotros os levantáis. Y cuando pare, vosotros paráis. Y cuando se tumben a descansar, vosotros dormís. Pero cuando veáis que se mueven, otra vez levantaros. Estar pendientes de lo que Dios dice. Y hay entre vosotros y el arca una distancia. No les dice cuándo van a tener que ir. Les dice estar pendientes. Mirar. ¿Recordáis lo que hablábamos de mirar al Señor? Cuando el Señor diga, cuando Él abra la puerta. Y por alguna razón solemos creer que nosotros somos los más sabios del mundo, que no necesitamos la opinión de nadie, que nuestras ideas son las mejores. Y vamos a la Biblia y no tenemos mucha expectativa porque ya sabemos lo que queremos hacer. Pero cuando hay un problema, cuando hay una crisis, entonces sí tenemos preguntas. Cuando hay un problema de salud, cuando hay algo grave, entonces sí buscamos de otra manera, ¿verdad? Nos acordamos de Santa Bárbara, dice el refrán, cuando truena. Pero Proverbios capítulo 3 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Y cómo sigue? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. No sabemos todo. A veces no sabemos qué hacer. Y vamos a la Biblia y dice que es mejor confiar en Él que en nuestras propias ideas. Josué estaba en Sittim. Sittim es un lugar que está al este del río Jordán, en las llanuras del Moab, y era la última etapa de los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Josué va de conquista. Josué tiene que ver con alcanzar la tierra prometida. Moisés no pudo, se quedó a las puertas. Josué va a poder hacerlo. Pero están ya en la última etapa, están a punto. Desde allí Josué había enviado a los espías que vimos en el capítulo 2. ¿Recuerda la predicación de la semana pasada? ¿Quién les ayudó? Rahab les ayudó. Desde Sittim, ellos volvieron ahí. Desde ahí se van a mover ahora hacia la tierra que Dios diga, pero cuando Dios diga, están más cerca que nunca de alcanzar la tierra prometida, pero tienen que estar pendientes de cuando Dios diga que es el momento para arrancar. Josué les dice que esperen, que descansen, pero que cuando Dios se mueva, hay que moverse. Cuando Dios pare, hay que parar. Cuando el arca comience, no importa lo que estés haciendo, déjalo y levántate y síguela. Y como hemos dicho, el arca simboliza la presencia de Dios. Es curioso que les dice, para que sepáis por dónde habéis de ir, porque nunca habéis pasado por este camino. Y es que en ocasiones nos toca ir por caminos por donde nunca hemos ido. ¿Sí o no? Cuando te toca ser padre, nunca has sido padre antes. Cuando te casas, no sabías cómo hacerlo. En un montón de circunstancias que dices, ¿y yo cómo puedo reaccionar aquí? Nunca me ha tocado vivir esto. Quizás estás en alguna de esas etapas en estos días, ¿no? Decir, ¿y qué hago yo? No sé qué hacer. La Biblia también nos da sabiduría. Nos dice el apóstol Pablo que lo que ocurrió a muchas personas en la Biblia, dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ahí para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia está llena de ejemplos para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer cuando atravesamos por tierras nuevas, donde nunca hemos estado. Dice el salmista en el Salmo 119, tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi camino. No tienes por qué saber todo. No sabemos todo. Pero la palabra de Dios está ahí para guiarnos. La buena noticia es que no estamos solos y que podemos recurrir a su palabra. Dice el Salmo 19 que la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Si tú dices, mira, yo soy sencillo, no soy muy sabio, la Biblia te quiere hacer sabio. La Biblia te quiere enseñar cómo aprovechar el tiempo, cómo comportarte en sociedad, cómo tratar a los demás, cómo ser libre sin estar atado por cosas que nos hacen dependientes. El apóstol Santiago lo dice en otras palabras, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, que da abundantemente y sin reproche.
¿Cuántos aquí quieren más sabiduría? Venga, la humildad y levantamos ahí. Si dijera, ¿cuántos se creen sabios? Primero miraría, ¿sabes a quién levanta la mano? ¿No? Bueno, pues si él se cree sabio, pues yo también, ¿no? Es curioso que Josué no les da 1000 explicaciones. Él era el nuevo líder ahí, el nuevo responsable, y no les dice, mirar, descansar, vais a dormir un par de días, luego nos vamos a levantar, vamos a luchar. No. Ni siquiera les pide permiso para nada, o les dice, mira, no os enfadéis si tenemos que levantarnos muy de madrugada. Les dice, estar pendientes. Cuando el arca se mueva, os movéis. Cuando veis que arranca, arrancáis. Cuando pare, paráis. Y de alguna forma, nosotros tenemos que aprender a depender del Señor y decir, cuando Él diga, como dice la Biblia, no digáis la semana que viene haremos esto o aquello, por si acaso hay cierre perimetral. No, no dice. Dice, deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y curiosamente les dice que no se acerquen mucho al arca, en señal de respeto, porque Dios mismo estableció una distancia en la que si se acercaban demasiado, iban a morir. Si quieres investigar un poco o profundizar en este tema, en Números, capítulo 4, ves las instrucciones que Dios da de cómo tocar, o mejor dicho, de cómo no tocar las cosas santas. Dios establece cosas santas, consagradas, apartadas para Él. Y continuamente Números capítulo 4 repite, para que no muráis. No toquéis para que no muráis. No traspaséis el lugar en el tabernáculo para que no muráis. No os paséis, digamos, para que no muráis. Había una distancia que Dios había puesto, una serie de límites que el pueblo de Israel debía tener en cuenta si no quería morir. Y hay una idea de respeto a la presencia de Dios que en nuestros días hemos perdido. Yo sé que no somos ceremoniales aquí, pero la falta de respeto a las cosas de Dios. Sabes que el pueblo judío ni siquiera mencionaba el nombre de Dios. Ni siquiera se atrevían, hablaban de el gran yo soy, cerca de Él, porque le tenían tal respeto. Y tú y yo en ocasiones decimos cosas como, pues yo creo que a Dios no le molesta esto. Y sin darnos cuenta estamos faltándole al respeto. Y debemos tener cuidado con eso. En segundo libro de Samuel, también puedes profundizarlo en casa si quieres. Tanto Números 4 como segunda de Samuel, capítulo 6. El arca que representaba la presencia de Dios, estaba siendo transportado por bueyes. Y los bueyes iban como podían por caminos más o menos inestables. Y en medio del camino estuvo a punto de caerse el arca. Y una persona que se llamaba Uzza extendió su mano para que el arca no se caiga. Aparentemente algo bueno, ¿no? Algo correcto. Pero nos enseña la Biblia en 2 de Samuel que esa persona murió por eso. Dios puso en marcha su juicio porque no podían hacerlo. Y cuando el rey David vio eso, se llenó de temor diciendo, yo no quiero guardar ese arca porque es demasiado serio, demasiado santo, demasiado delicado. Y la idea, cuando vemos en Josué, capítulo 3, que les dice, seguir al arca, pero no os acerquéis demasiado. Estar pendiente del Señor, pero guardar la distancia, guardar el límite que tenéis que guardar. Pero siempre atentos a lo que el Señor diga. Es curioso que hablábamos hace un momento de las miradas, pero ¿recuerdas cuando Jesús le mira a Pedro, el discípulo favorito para muchos, verdad? Pedro hay una persona auténtica, ¿no? Y Jesús le mira y le dice, ¿quién dicen que soy? Le dicen, pues unos dicen que es un profeta, otros que eres tal. ¿Y tú quién dices que soy, Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Recuerdas? El Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, Pedro, porque te lo reveló Dios. Cuando Jesús le mira a Pedro y le dice, venga, camina sobre el mar. ¿Recuerdas? Y Pedro se lanza. Y todos le critican. Y él camina. Y él ve cómo sus pies van por encima del agua. ¿Recuerdas? ¿Te imaginas la mirada entre Jesús y Pedro? Esa conexión que tenían. Esa misma mirada cuando Pedro le dijo a Jesús, yo daría mi vida por ti. ¿Recuerdas? Era una mirada auténtica, sincera. Pero Jesús le dijo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y cuando el gallo cantó, dice la Biblia que Jesús
vio a Pedro, que Pedro se acordó de las palabras de Jesús y se cruzaron su mirada. ¿Te imaginas esa mirada? Esa mirada de vergüenza de Pedro, de saber que le había fallado y al mismo tiempo de saber que ese no era cualquiera persona, ese era el Señor, que le había dicho que le iba a negar y había acertado. Tú y yo, como niños necesitados, necesitamos mirar al Señor a los ojos, mirarle en su palabra y buscar su aprobación o no. Si Él dice que sí, sí. Si Él dice que no, no. Si Él dice espera, espero. Si Él dice que me levante, me levanto. Si dice que me siento, me siento. Si dice que comience, empiezo. Si dice que pare, voy a parar. En el libro de Éxodo del Antiguo Testamento nos dice en el capítulo 13 que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, para que pudieran andar de día y de noche, y nunca se apartó del pueblo esa columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. O sea, el pueblo de Dios seguía la columna porque representaba la presencia de Dios, y donde la columna iba, ellos iban. Y cuando ya no se veía porque era de noche, la columna era de fuego. Y Dios se encargaba de guiarles continuamente. Cuando los sabios, que recordamos en Navidad, los Reyes Magos, ¿verdad? Los sabios de Oriente, en Mateo capítulo 2, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el Oriente. Desde el Oriente venían siguiendo la estrella, siempre pendientes. Ellos vieron algo en las estrellas que siguieron. Y cuando la estrella paró, ellos pararon. De alguna forma, tú y yo necesitamos recuperar esa sed de querer saber dónde está el Señor y seguirle. ¿Cuál es tu guía? ¿Hacia dónde vas? ¿Dependes de cómo te sientes, de lo que hay dentro de tu corazón? ¿Dependes de lo que diga el gobierno? ¿De lo que digan los demás? Necesitamos una guía segura. Alguien que cuando le miramos a los ojos no nos falle. Alguien que sepa a dónde va y que sepa lo que hace. El apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia. A la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y nos dice, entended que la Escritura nunca fue traída por interpretación privada, por voluntad humana, sino que Dios habló a través de los autores. Tú y yo necesitamos seguir al Señor. ¿Cómo le vamos a seguir? Siguiendo su palabra. Cuando abrimos la Biblia, ahí está lo que tenemos que hacer. Ahí está la dirección que debemos tomar, pero tenemos que estar pendiente de ello. En segundo lugar, necesitamos limpiarnos. En el versículo 5 de Josué capítulo 3 dijo estas palabras. Josué dijo al pueblo, santificaos, santificaos, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Limpiaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y luego le da una serie de instrucciones, pero la idea aquí es que necesitamos limpiarnos. Necesitamos estar pendientes del Señor, pero necesitamos estar limpios. Si no nos limpiamos, nos lo vamos a perder. No sé si alguna vez has tenido una ocasión importante, quizá puede ser el día de tu boda, ¿no? Yo le decía hoy a mi mujer que yo de soltero no planchaba. ¿Alguien es como yo? No, yo, ¿planchar para qué? ¿Para qué vas a planchar? No se me ocurría planchar en la vida. Recuerdo cuando me casé que necesitaba una camisa para la boda civil y me compré la camisa y fui donde la tintorería. Oye, ¿me la planchas? Y me caso, ¿cuándo? En 1 hora. Dice, te la plancho rápido. Pero, ¿para qué te vas a planchar? No es necesario. Pero bueno, la ocasión a veces ¿no? Ayer tuvimos un programa muy bonito del Festival de Niños. Los que estuvimos ayer lo disfrutamos, ¿verdad? Y recuerdo al presentador Junior que estaba aquí que le dijeron, estás muy elegante. Y dice, la ocasión lo amerita. Y hay ocasiones en las que nosotros nos tenemos que arreglar, ¿sí o no? Y no sabes ni qué hacer. Tienes una cita o tienes algo importante. Bueno, lo primero, ducharse, ¿no? ¿Sí o no? Eso el COVID no lo ha cambiado, ¿no? Pero luego dices, bueno, luego ya el concepto de prepararse es diferente para unos que para otros, ¿no? Para uno es ducharse y para otro es irse a la peluquería 3 horas, ¿no? Cada uno tiene su concepto, ¿no? Pero hay ocasiones en las que te quieres preparar y no sabes ni cómo. Y te quieres vestir
la mejor ropa, o quizá lo que para ti es la mejor ropa. Quieres limpiarte y no sabes bien ni cómo te lavas los dientes 3 veces. No sabes ni qué hacer. Y en el terreno espiritual lo que les dice Josué es: limpiaos, santificaos, porque Dios mañana va a hacer maravillas entre vosotros. Y de nuevo el contexto aquí tenía que ver con una serie de rituales que tenían que lavarse, que limpiarse, tenía que ver no solamente con una ducha, como decimos ahora, sino con respeto al Señor, con abstenerse de muchas cosas que no podían hacer para concentrarse. Es como cuando hacemos un ayuno, ¿no? Que no es nada mágico, pero te abstienes de la comida para concentrarte en el Señor. Pero la idea es que Dios va a hacer mañana maravillas entre vosotros y vosotros os lo podéis perder. Estás pendiente del Señor, estás siguiéndole, estás haciendo lo que tienes que hacer. Dios va a hacer algo mañana grande. Y si tú no estás preparado, te lo pierdes. Si no estás listo, te lo pierdes. Prepara tu corazón, prepara tu mente para lo que viene, prepara incluso tu cuerpo para lo que viene. Dice 2 Timoteo capítulo 2 en el Nuevo Testamento: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira, hay que estar pendiente de lo que el Señor dice y hay que limpiarse, no hay que hacer mucho más. Si tú quieres beber agua de un manantial, que cuando has subido a aquel monte, alguno se acordará cuando subió a la montaña, ¿no? Y de repente hay un manantial con agua fresca y agua limpia, y lo único que quieres hacer es beber, ¿no? Si coges un vaso que hay ahí, que está totalmente sucio, por buena que esté el agua, tú no quieres beber de ese vaso, ¿a que no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te vas a la tienda a comprar un vaso? No. ¿Qué haces? Estás en el monte. ¿Qué haces? Oye, qué poco vamos al monte, ¿no? Pues bebes sin vaso, ¿no? Te enganchas ahí como puedes, ¿no? ¿O no? O limpias el vaso. Pero si el vaso no se puede limpiar porque está imposible, no necesitas vaso, ¿no? ¿Cómo beberías? A ver, que depende cómo digas, separamos como en la Biblia separaban de los que se agachaban a beber. Bebes como sea, pero accedes al agua limpia, ¿no? De ti y de mí se espera que estemos limpios. Un poco más. Cuando hablamos del testimonio, que con nuestro testimonio no dañemos el mensaje. Nadie espera que tú hagas milagros, que yo haga milagros. Nadie espera eso. Nadie espera que tú y yo cambiemos a una persona, pero Dios lo puede hacer. Pero de ti y de mí se espera que estemos limpios, que nuestro testimonio no dañe lo que Dios va a hacer. Hebreos capítulo 12 nos dice que pongamos otra vez los ojos ¿en quién? En Jesús. Dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. En otras palabras, que nos limpiemos. El salmista en el Salmo 51 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo me limpio? Pidiendo al Señor que me limpie. ¿Cómo me limpio? Pidiéndole a Dios que me perdone. Pidiéndole que me restaure. Quitando todo lo que a Él no le gusta. Preparándome para lo que viene. Tú y yo necesitamos de nuevo cobrar una expectativa de saber que Dios mañana va a hacer maravillas entre nosotros. Cosas que no nos las podemos imaginar, pero tampoco las podemos provocar, pero sí podemos prepararnos. Prepararnos para lo que viene. Creemos que Dios va a hacer algo, no sabemos bien qué, pero nos preparamos para no perdérnoslo. Así que, ¿quieres servir al Señor? Sigue buscándole. Tú estate preparado para cuando el Señor abra la puerta. ¿Te quieres casar? No esperes al príncipe o la princesa. Prepárate para que cuando te cases tengas algo que ofrecer, que es tu propia vida. No esperes a que alguien venga a solucionar tu vida. Soluciónala tú con el Señor. Límpiate, prepárate y luego estarás preparado para lo que Él tenga. Es curioso que en Hechos capítulo 6, cuando necesitaron a los primeros diáconos o servidores, buscaron a gente que ya estaba preparada. Buscaron a gente que ya estaba buscando al Señor. Así que tú y yo necesitamos limpiarnos y prepararnos para lo que Dios tiene.
Hemos dicho que tenemos que estar pendientes del Señor. Hacia donde Él diga, nosotros tenemos que ir. Tenemos que limpiarnos y estar preparados para las maravillas que Él va a hacer. Y en tercer lugar, tenemos que obedecer. Qué palabra más fea, ¿no? Obedecer. Cuando te dicen tu padre, tienes que obedecer, es la peor palabra del mundo, ¿no? Cuando te para un policía y te dice, tienes que obedecer. ¿Tú quién te crees que eres, no? Dices por dentro, no se lo dices a él porque te multa. Obedecer. No nos gusta. Tú fíjate, búscala en el periódico a ver si la encuentras. Obedecer. No la vas a encontrar. Vas a encontrar como cumplir con las restricciones. Es más suave, ¿no? Pero a nadie le gusta obedecer. Es como, ¿pero por qué me tienes que mandar? Si yo hago lo que quiero. ¿Te suena? Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¿Te suena eso? Ese debate. Para justificar el aborto, ¿no? Para matar a otro. Bueno, es otro tema. Obedecer. Y Josué capítulo 3, versículo 9, dice, Josué les dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras del Señor. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y anuncia que Él va a echar delante de ellos a todos sus enemigos. Y les da una serie de instrucciones. Les dice en el versículo 11, el arca del pacto pasará delante de vosotros. Versículo 12, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, de toda la tierra, cuando sus pies se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Y lo curioso cuando tú lees estos pasajes es que no son cosas, digamos, extraordinarias. Josué les dice, esperar. Cuando el arca se mueva, le seguís. Luego les dice, preparaos, limpiaos. Y luego les dice, obedeced. A los que llevan el arca, a los sacerdotes, les dice, tenéis que mojaros los pies. No les dice lo que va a ocurrir. De alguna forma lo que les está diciendo es hacer lo que tenéis que hacer. Y ya está. Es cierto que ellos habían escuchado o habían visto cómo el Mar Rojo se había dividido. Pero en ocasiones, si tú y yo no obedecemos, nos perdemos toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Estaban a punto de conquistar la tierra, pero necesitaban obedecer. Por eso dice el versículo 17 que los sacerdotes permanecieron firmes, hicieron lo que tenían que hacer, dejaron que el agua mojase sus pies, el agua se separó, ellos se quedaron firmes hasta que todo el pueblo acabó de pasar y Dios cumplió su palabra. Lo único que le pidió es obediencia, nada más. No les dice que tienen que decir unas palabras mágicas, no les dice que tienen que tener una fe súper especial, solo les dice que tienen que seguir el arca, que tienen que dejar que el agua moje sus pies y que Dios hará el resto. Algunos dirían, ¿pero este José quién se cree que es? ¿Se cree que Dios va a separar las aguas otra vez, como hizo antes? ¿Qué pasa si llegan los sacerdotes con el arca, se mojan los pies y no pasa nada? ¿Qué pasa si van a conquistar la tierra y no pueden? ¿Por qué Josué no tiene un plan B? ¿Por qué solamente nos dice que esperemos a que se mueva el arca, que sigamos al arca, que luego nos sentemos, que demos paseos? No hemos llegado, pero recuerda la historia de Jericó, la trataremos otro día. Les decían que tenían que dar vueltas y ya está. Y Dios le dice que dé una vuelta y se vayan a casa y ya. Pero lo que vemos aquí es que Dios pide de ti y de mí obediencia. 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 Disfruto últimamente, no se lo digáis, pero a mi hija tiene 9 años y me dice, ¿puedo hacer esto, no? Y disfruto últimamente decirle, no. Te queda así como, ¿por qué no? Digo, porque sí. O sea, si tú preguntas, ¿puedo cogerlo? Muchas veces preguntamos por cumplir. ¿Puedo cogerlo, verdad? Ya me estoy llevando, ¿no? O cogemos un bocata. ¿Puedo comer, verdad? Ya estás comiendo ya, ¿no? Pero con Dios no funciona así. Tenemos que aprender a obedecer. ¿Puedo? ¿Sí o no? Hay dos opciones. Dios pide de ti y de mí obediencia, que seamos como soldados, como hijos, como personas que saben que lo que Él hace es mejor. Dice Isaías que sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Decíamos antes que nos tenemos que acercar a la Biblia con expectativa, preguntando, haciéndole caso.
Si no somos capaces de obedecer cosas pequeñas, ¿cómo vamos a obedecer en cosas más grandes? Si no somos capaces de ser fieles en lo poco, ¿cómo vamos a hacerlo en lo mucho? Mira, si los que llevaban el arca no hubiesen dejado que los pies se mojasen, no hubiera ocurrido o de la manera que Dios tenía pensado en su plan. Si el pueblo no hubiera seguido el arca, no hubiera funcionado como Dios lo tenía establecido. Si tú y yo no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? La idea es que tú estás en una esquina, estás a punto de alcanzar la bendición que Dios tiene para ti, y para llegar ahí tienes que estar pendiente de lo que Él diga, tienes que prepararte y limpiarte y ser obediente, porque detrás de esa esquina está lo que Dios tiene para ti. Pero si no estoy pendiente de Él, si no me preparo y si no soy obediente, no lo voy a alcanzar. No me debo preocupar tanto por el futuro, me debo preocupar por lo que tengo que hacer ahora, las instrucciones que tengo que hacer ahora. Hay un centurión en la Biblia que se acercó a Jesús pidiendo que Jesús tuviera misericordia de él y le dijo: yo tengo hombres bajo mi autoridad. Yo le digo a alguien que haga esto y lo hace. Le digo que vaya y viene. Por eso sé que si tú dices la palabra, se hará. Era una persona de autoridad que sabía mandar y que sabía obedecer. ¿A cuántos de aquí les gusta mandar? A todas las madres tendrían que levantar la mano, eso para empezar, porque ya es por profesión, hay que mandar, ¿sí o no? Desde la mañana. Yo no conozco una madre, ni una, que no tenga que mandar. Y en el fondo dice, y me gusta, porque ya me acostumbré. Pero ¿a cuánto nos gusta que nos manden? Eso. Sonreímos, ¿verdad? Cuando viene el hermanito o la hermanita, nos dice, sonreímos. ¿Le importa levantarse y ceder el asiento que ahora con lo del COVID? Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Mira, si nos cuesta hasta que nos pidan el asiento, ¿sí o no? O que nos digan algo que nos pidan algo que vaya fuera de nuestras ideas. Imagínate cuando no lo entendemos o cuando no estamos de acuerdo. Pero a ver, ¿por qué? ¿Pero por qué dice? ¿Pero por qué me tengo que casar? ¿Por qué? ¿Esto es humano? ¿Pero por qué? ¿Dios me quiere fastidiar la vida? ¿No? Todo lo contrario. ¿Pero por qué no puedo mentir si todos mienten? Y ahora tengo que llegar yo, decir la verdad y ser el tonto, ¿no? Pues, ¿quieres ser el tonto? Vas a ser el honesto al menos, ¿no? ¿Pero por qué? A mí no me lo preguntes. Dios sabe lo que hace. O no son sus pensamientos mayores. He encontrado que la gente más inteligente es la que obedece. Gente que de repente tú le dices, oye, tú, qué bien cocinas, ¿no? Dice, no, yo no sé cocinar. Yo solamente hago caso a la receta. ¿Conoces gente así? No, yo no soy muy artista, solamente hago caso. Oye, qué bien tocas el piano, ¿no? Compré un mes, hago caso a lo que pone y aprendí. Oye, qué bien, sí, yo solamente lo que me han ido diciendo, ¿no? Gente de métodos, ¿sabes de lo que te hablo? Gente que sigue el método y dices tú, oye, ¿tú por qué en 6 meses te has sacado el curso? ¿No? Porque he hecho caso a lo que me han dicho. Los que no somos de métodos sufrimos cuando vemos eso, ¿verdad? Pero mira ¿no? Pero es gente inteligente que obedece, que hace caso, que sigue las instrucciones. La Biblia dice que no seamos oidores, sino que seamos, porque muchas veces no somos hacedores. Termino con un versículo que dice Hebreos, en el capítulo 6. Nos habla de la fe. Y estamos hablando de la fe y estamos hablando de conquistar lo que Dios tiene, ¿no? Pero nos dice que tú y yo seamos imitadores. Que no seamos perezosos, sino que seamos imitadores. Y antes hablábamos del ejemplo que hay en la Biblia de algunas personas, que nosotros no hemos pasado por ahí, pero dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si tú quieres disfrutar de las promesas que Dios tiene para ti, necesitas fe y necesitas paciencia. Y le añadimos, necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer. Que esa fe se demuestre en obediencia, que le hagamos caso. Cuando vamos al médico y nos da instrucciones, solo hacemos caso cuando creemos que es grave la cosa, ¿verdad? Lo demás escuchamos, nos dan ideas. Cuando vemos las restricciones de la pandemia, pues decimos, bueno, a ver esto en qué me afecta, en qué no me afecta.
La verdad que con las restricciones es muy difícil porque casi hay que hacer un curso para entenderlas, ¿verdad? Las cambian cada 2 por 3, ¿no? Pero tú y yo tenemos que aprender que a Dios se le obedece. Dios sabe lo que dice. Dios sabe lo que hace. Dios no quiere estropearnos la vida. Nos dice Mateo capítulo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia. Otra versión dice, busca hacer las cosas de Dios y deja que Él se encargue de las tuyas. En otras palabras, tú y yo nos tenemos que centrar en obedecerle a Él. Hacer lo que tengo que hacer. Cuando ves el libro de Josué, ves que continuamente eran instrucciones que ellos iban siguiendo. Cuando las seguían les iba bien, cuando no las seguían les iba mal. Tú y yo necesitamos estar pendientes de Dios. Preguntarle a Él, mirarle a Él a los ojos en su palabra. Tú y yo necesitamos limpiarnos, prepararnos, quitar todo lo que estorba, estar listos, decir, Señor, si tú haces algo especial, que no me lo quiero perder, quiero que cuentes conmigo. Y tú y yo necesitamos obedecer. Obedecer lo que sabemos que tenemos que obedecer, nada más. Hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos y podemos ir haciéndolas poco a poco. Voy a la Biblia, encuentro un versículo que parece que salta de ahí, que es para mí. Digo, gracias por la información, o lo pongo en práctica. Esa es la diferencia entre un oidor y un hacedor. Y dice que el oidor se engaña a sí mismo, pero el hacedor hace cambios. Esa es la razón por la que se venden tantos libros sobre dietas que nunca se obedecen. Esa es la razón por la que hay tantos libros sobre cómo educar que nadie hace caso. Esa es la razón por la que necesitamos repetir las cosas, dice la Biblia, una y otra vez, porque nuestra tendencia es a desobedecer. Pero cuando somos hacedores, dice el que medita en la ley, el que medita en la perfecta ley, ese es hacedor, ese es sabio, ese cambia, ese avanza, ese consigue cosas que los demás no pueden conseguir. No porque sea grande, sencillamente porque obedece al Señor. Cuando preguntas por alguien acerca de si es bueno en su trabajo, si es profesional, ¿sabes cuál es la diferencia? Entre el que obedece, entre el que tiene un método, entre el que hace caso, el que es tan humilde que es capaz de escuchar y llega a un trabajo, le dicen algo y lo pone en práctica, lo adapta, se adapta a él a todo lo que Dios tiene. Vamos a orar, ¿por qué no te pones en pie? Y quiero animarte ahí a pensar un poco en estas 3 cosas que hemos hablado en esta mañana, en base al libro de Josué. No dejes de mirar al Señor, no dejes de mirarle. Habla con Dios ahí donde estás. Dile, Señor, quiero mirarte, quiero estar pendiente de ti. Como hemos visto hoy, Señor, que tu pueblo está pendiente de hacia dónde ibas tú. Señor, ayúdame a entender cuándo hay que levantarse, cuándo hay que parar, cuándo hay que moverse, cuándo hay que cambiar. Cuándo hay que dejar algo, cuándo hay que soltarlo, cuándo hay que cogerlo. Señor, ayúdame a limpiarme, a no seguir con las mismas cosas. Señor, no podemos seguir siempre golpeando con la misma piedra. Señor, no podemos. Ayúdanos a avanzar, Señor, a ser maduros, a cambiar, a no estar quejándonos de lo mismo, a no estar haciendo siempre lo mismo, Señor. Prepáranos. Señor, prepárame, límpiame, Señor. Tú vas a hacer maravillas entre nosotros. Tú has hecho maravillas, Señor, entre nosotros, pero vas a hacer maravillas mayores. Y queremos estar limpios, queremos estar preparados con expectativas, Señor. Y ayúdanos a obedecer, así como los sacerdotes hicieron caso, dejaron que el agua mojase sus pies y tú hiciste el milagro. Señor, ayúdanos a ser obedientes en las cosas pequeñas, que son las que nos cuestan, Señor. Ayúdanos a controlar nuestro carácter, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra mirada, Señor, nuestras palabras. Señor, obedecerte las cosas pequeñas, porque sabemos que si obedecemos tú harás el milagro. Señor, gracias por el ejemplo de Josué, por la conquista de la tierra prometida. Señor, queremos imitar a aquellos que tuvieron fe, que supieron esperar en ti, que alcanzaron las promesas, que no vivieron frustrados, sino que disfrutaron de todo lo que tú tenías
preparado para ellos. Señor, estamos como estaban en Sittim, cerca de tantas promesas que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener expectativa, a abrir tu palabra esta semana con ilusión, diciéndote, Señor, háblame. Y que cuando tú nos hables, nos limpiemos. Y que cuando tú nos muestres qué hacer, ayúdanos a hacerlo. Señor, queremos ser hacedores. No queremos ser gente que escucha y luego se olvida. No queremos ser cínicos espirituales que escuchan por un oído y se le va por el otro. Queremos aplicar tu palabra a nuestras vidas, a nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Queremos ver cómo tú haces maravillas entre nosotros y queremos que tú cuentes con nosotros. Señor, gracias por tu amor, por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas no.